Buenos días para todos. Para mí es un placer estar hoy acá participando de este seminario y desde ya comienzo agradeciéndole a las instituciones organizadoras y especialmente a Josefina y a Santiago por la invitación. Yo voy a estar hablando sobre efectos de programación fetal por subnutrición y el impacto que tienen estos efectos sobre el desarrollo muscular y la producción de carne en ovinos. La presentación va a estar organizada en 3 grandes partes. Voy a empezar por una introducción general muy breve, donde básicamente lo que voy a hacer es presentarles a ustedes el concepto de programación fetal y particularmente la relevancia que tiene este concepto para la producción animal y más específicamente para la producción de carne. Luego, de alguna manera, el corazón de la presentación va a consistir en mostrarles a ustedes resultados recientes de investigación realizada a nivel nacional que está relacionada con este tema. Ahí voy a estar presentando algo así como 2 grupos de trabajos que son de 2 equipos de investigadores diferentes a nivel nacional, que como vamos a ver tienen enfoques diferentes, presentan también resultados con algunos matices, pero que como vamos a ver en la última parte de las conclusiones, nos permiten obtener en su conjunto algunas conclusiones y algunas consideraciones finales, a mi entender, bien interesantes. Entonces, para arrancar, a modo de introducción, les decía lo primero es definir este concepto de programación fetal. Hablamos de programación fetal, nos referimos a las consecuencias permanentes que se generan en los individuos por causa de efectos ambientales que ocurren durante etapas claves para su desarrollo prematuro, temprano. Si bien este concepto fue originalmente desarrollado para explicar diferencias en la susceptibilidad de algunas enfermedades crónicas en humanos, esta idea de programación fetal rápidamente fue ampliada o extrapolada a la producción animal. Y justamente desde la perspectiva de la producción animal, este concepto de programación fetal es visto como esa idea de cómo esas influencias que ocurren en el ambiente de estos animales durante su desarrollo temprano son capaces de programarlos y colocarles una especie de techo productivo, limitarlos productivamente, de forma tal que no sean capaces de expresar su máximo potencial productivo. A su vez, si nosotros pensamos en este concepto de programación fetal desde la perspectiva específica de la producción de carne, nos vamos a encontrar con una idea que intenté representar ahí en esa línea de tiempo, que tiene que ver con que si nosotros visualizamos el ciclo productivo, ciclo vital productivo de un animal productor de carne, ahí puse el ejemplo de un ovino con una faena aproximadamente en torno a los 150, 180 días de edad, vamos a ver que la etapa intrauterina prenatal de desarrollo de este individuo ocupa un peso proporcional muy importante en la vida o en el ciclo productivo de este animal. Como dice ahí, más del 40% de la vida concebida entre la concepción y el final del ciclo productivo ocurre adentro del útero de la madre. A su vez, a esto se le suma el hecho de que, como vamos a ver ahora, esta etapa intrauterina prenatal es especialmente importante, relevante, para el desarrollo del tejido muscular estriado esquelético, que es el principal componente de las piezas de carne y de última es el principal objetivo productivo en un sistema de producción de carne. A su vez, cuando nos posicionamos en los sistemas de producción de carne de rumiantes y en particular los sistemas de producción de carne ovina, nos encontramos con el hecho de que en la mayoría de estos sistemas la cría ovina, es decir, el mantenimiento de la gestación de las ovejas, suele darse en condiciones extensivas, ¿bien? Donde las ovejas de cría, las ovejas gestantes, pueden tener como principal recurso forrajero nutricional el campo natural, las pasturas naturales, que como todos saben, experimentan a lo largo del año fluctuaciones en sus aportes potenciales de nutrientes, tanto en cantidad como en calidad, y si superponemos esas fluctuaciones estacionales con el ciclo productivo o reproductivo de la oveja gestante, esto nos lleva a visualizar de alguna manera que es posible que las ovejas atraviesen parte de su periodo de gestantes durante momentos del año en los cuales el aporte potencial de nutrientes se reduzca. Y nos lleva a pensar en esa idea de que ese individuo que está siendo gestado por esa oveja que se está desarrollando dentro del útero de esa madre pueda estar sujeto a ciertos niveles de subnutrición. A su vez, si nosotros nos vamos más específicamente al desarrollo del músculo estriado esquelético, ese proceso que se conoce como miogénesis, nos vamos a encontrar con la particularidad de que existe durante el desarrollo prenatal un periodo crítico para la formación de las células musculares.
Esto ocurre en todas las especies productivas y particularmente además en la especie ovina, de forma tal que durante etapas prematuras del desarrollo intrauterino, etapas muy tempranas de la gestación, se juega un partido decisivo que implica la determinación del número total de células que van a estar formando en los músculos, lo que se conoce como miogénesis hiperplásica, que en el caso de los ovinos es un proceso que se termina aproximadamente en torno al día 70 u 80 de la gestación. Es decir, estamos en un momento muy temprano de la gestación y ya se ha definido el número total de células que va a formar esos músculos. Este conjunto de ideas, de conceptos, es lo que ha llevado a plantearse estas hipótesis de en qué medida esa eventual subnutrición de la oveja de cría, de la oveja gestante, pueda repercutir en el desarrollo del músculo y terminar impactando en la aptitud, digamos, en el desempeño productivo de esos animales y finalmente en su capacidad para producir carne en cantidad y en calidad adecuada. Entonces, de esa manera, a nivel nacional, se ha trabajado en este tema y lo que voy a hacer ahora es presentarles estos grupos de trabajos que, digamos, se han basado sobre estas hipótesis. El primer grupo de trabajos, de alguna manera, lo podemos resumir en resultados que están publicados en esas dos publicaciones. Una publicación autoría de Lucía Piaggio y colaboradores, y una publicación que es autoría del ingeniero Luzardo y colaboradores. Estos trabajos fueron realizados por un conjunto de investigadores de SUL, INIA, con participación también de investigadores de Facultad de Veterinaria e investigadores de universidades de Brasil. Y básicamente la nota más saliente de alguna manera de estos trabajos, distintiva, pasó por haber trabajado con modelos de subnutrición gestacional energética en condiciones controladas, con asignaciones en función de los requerimientos de energía metabolizable, en periodos de la gestación relativamente acotados y a su vez con la particularidad de haber trabajado con diferencias en los niveles de realimentación a las ovejas después de la restricción. ¿Bien? Los diseños experimentales de los trabajos los voy a explicar lo más resumido y brevemente posible. En la publicación de Piaggio y colaboradores se presentan resultados provenientes de 2 experimentos, todos realizados en niñas Tanzuela, trabajando con ovejas Polworth multíparas cruzadas con carneros Texel. Básicamente el diseño consistió en someter a ovejas gestantes entre el día 45 y 115 de la gestación a 2 niveles de asignación de energía metabolizable, 100% versus 70%, y en este caso el periodo de restricción se continuó por una realimentación ad libitum de las ovejas. En el segundo experimento, cuyos resultados están incluidos en esta misma publicación, se trabajó en condiciones similares con ovejas en 2 planos, también de energía metabolizable, 100 versus 60, en el mismo periodo, con la diferencia fundamental que después de la restricción, la realimentación fue en condiciones controladas a 6 kilogramos de materia seca cada 100 kilos de peso vivo para esas ovejas. Y el experimento, cuyos resultados están en la publicación de Luzardo, también con un diseño similar, realizado también en niñas Tanzuela, en este caso con ovejas Polworth cruzadas con carnero Finnish, se trabajó con niveles de restricción de energía metabolizable similares, 100 versus 60%, en este caso un periodo algo más acotado de la gestación, días 48 a 106, y tras la restricción, las ovejas fueron realimentadas ad libitum, a su vez con una suplementación también con grano de cebada. Entonces veamos cuáles fueron los principales resultados resumidos de estos trabajos. En el caso del experimento 1, incluido en la publicación de Piaggio, donde a la restricción energética le siguió una realimentación ad libitum, básicamente lo que se demuestra es que, a pesar de que los corderos restringidos nacen con mayor peso, luego, en lo que fue el desempeño de esos animales después del nacimiento, no se demostraron diferencias en las ganancias de estos animales, por lo que los animales terminaron llegando al destete y a la faena con pesos similares. A su vez, tampoco en estos animales se demostraron diferencias en lo que tenía que ver con variables de muscularidad medidas con ultrasonografía durante el crecimiento de estos animales. Y lo que sí se comprobó es que al momento de la faena de estos animales, los corderos que habían sido gestados por ovejas restringidas presentaban French racks más livianos y de menor rendimiento. En el caso del experimento número 2, que está incluido en esta misma publicación, donde a la restricción energética le siguió una realimentación
a requerimientos, lo que ocurrió es que los corderos nacieron sin diferencias de peso al nacimiento. Sin embargo, luego del nacimiento aparecieron diferencias en las ganancias hasta el destete, lo que determinó que los corderos restringidos llegaran siendo más livianos al destete, llegaran siendo más livianos a la faena y consumieran más alimento. Una vez más, no se demostraron diferencias en las variables de muscularidad medidas mediante ultrasonografía, es decir, área y perímetro del longissimus dorsi, y al momento de la faena se midieron una cantidad de variables de calidad de la canal y algunas de calidad de carne, y lo único que se detectó en este caso fueron diferencias en el peso de los animales al momento de la faena, o sea que no había diferencias en calidad de canal ni en calidad de carne. En el caso de los resultados del trabajo publicado por el ingeniero Luzardo y colaboradores, donde la restricción energética más acotada era seguida una vez más de realimentación ad libitum, de forma similar a lo que se había demostrado en el trabajo anterior, se volvió a comprobar que tras esa realimentación ad libitum no había diferencias en lo que era la performance productiva de esos corderos, y al momento de la faena volvían a aparecer los animales que habían sido gestados por ovejas restringidas con French racks más livianos y de menor rendimiento, y aparecía algún indicio de algún posible efecto en variables de calidad de carne, en este caso particular relacionado con la luminosidad de la carne. Bien, voy a entrar ahora en el segundo grupo de trabajos, en el que digamos que estos trabajos han sido desarrollados por el equipo de investigadores que yo mismo integro, cuyos resultados se pueden resumir en los que están incluidos en esas 3 publicaciones. En este caso, todos los investigadores del equipo formamos parte de la Universidad de la República, facultades de Agronomía y Veterinaria, y de alguna manera la nota distintiva de estos trabajos pasa por el hecho de que nosotros trabajamos con un modelo de subnutrición, en este caso inducida en condiciones de pastoreo extensivo de campo natural, con experimentos que en su fase de campo se desarrollaron en la Estación Experimental Bernardo Rosengurt de la Facultad de Agronomía en Cerro Largo. Bien, rápidamente les voy a explicar los diseños experimentales. Yo voy a presentar resultados resumidos de 2 grandes experimentos que hicimos. Un primer experimento en el que se trabajó con ovejas en 2 ofertas de forraje de campo natural, oferta alta y oferta baja, bien, que se aplicaron a las ovejas gestantes en un periodo mucho más extenso de la gestación, en este caso, desde 23 días previos a la inseminación artificial hasta el día 122. Las ofertas, como ven ahí, fueron 10 y 12% para el grupo de alta oferta y 5 y 8% para el grupo de baja oferta. Los tratamientos terminaron al día 122 y a partir de ahí las ovejas pasaron a una pradera y se suplementaron. Y el objetivo en este experimento fue evaluar, a diferencia de los anteriores, no la performance productiva de estos animales, sino el desarrollo muscular, el estado miogénico, el estado de formación de esas fibras musculares en 2 momentos claves para este proceso. Para ello lo que hicimos fue sacrificar ovejas gestantes a los 70 días de gestación y estudiar ese proceso miogénico en un grupo diverso de músculos de los fetos, y luego evaluar ese proceso miogénico en los corderos neonatos recién nacidos. En un segundo experimento volvimos a trabajar con planos diferentes de ofertas de forraje de campo natural, alta y baja oferta. En este caso lo que hicimos fue variar el periodo de extensión de los tratamientos, que en el caso de este experimento estuvieron comprendidos entre el día 30 y el día 143, es decir, prácticamente hasta el parto de las ovejas. Y aquí los objetivos, digamos, variaron un poco. Lo que hicimos fue mantener las ovejas en esos 2 planos y luego del parto finalizar con los tratamientos. Las ovejas parieron y criaron a sus corderos en campo natural a una oferta no restrictiva y siendo suplementadas. Destetamos los corderos con 90 días de vida y luego los llevamos a un engorde intensivo individual, en corrales individuales, donde eran alimentados ad libitum, de forma tal que pudiéramos controlar en qué medida el tratamiento incidía en su performance productiva, y al final los faenamos con 200 días de vida para evaluar no solamente sus características musculares, sino sus características también de calidad de la canal y de calidad de la carne. Y a su vez, también estuvo como objetivo en este trabajo evaluar el impacto de los tratamientos en corderos de distintos sexos, corderas hembras y corderos machos.
Bien, entonces vamos a ver los resultados. En primer lugar, lo que tuvo que ver con el experimento número 1, donde el objetivo era estudiar el impacto de esas ofertas de forraje en el proceso miogénico, en el proceso de desarrollo de las fibras musculares. Lo que observamos básicamente fue que a los 70 días de desarrollo, a los 70 días de gestación, los fetos que estaban siendo gestados por ovejas que pastoreaban menor oferta de forraje de campo natural tenían signos histológicos e inmunohistoquímicos, es decir, lo que hacíamos era observar ese desarrollo muscular al microscopio y evaluar la expresión de algunas proteínas claves para el desarrollo muscular, signos claros, muy marcados, de una afección negativa muy importante en la formación de las células musculares. ¿Se acuerdan que yo les decía que este proceso miogénico hiperplásico termina aproximadamente en torno al día 70-80 de gestación? Nosotros estábamos demostrando con estos resultados que al día 70 de gestación este proceso estaba fuertemente afectado. Se estaban formando menos de estas fibras y la actividad mitótica, la actividad de división celular de esos precursores que contribuyen a formar estas células estaba afectada. Lo que en términos teóricos debería implicar que estamos ante la presencia de efectos bastante difíciles de compensar a futuro. Bien, otra de las notas salientes o interesantes de lo que demostramos fue que estos efectos podrían tener alguna variación, podrían depender en función del músculo en el que lo estudiamos, porque el trabajo tuvo la particularidad de que trabajamos sobre un grupo bastante diverso y numeroso de músculos. A su vez, las ovejas que no sacrificamos a los 70 días en este experimento continuaron en los tratamientos, parieron sus corderos y en ese momento nos propusimos investigar cómo estaba el desarrollo muscular también a esa altura. Y lo que encontramos fue básicamente que existían signos muy marcados de una afección muy importante a nivel del proceso miogénico, el proceso de deformación de fibras musculares, que implicó que estos animales nacieron con músculos que tenían menos fibras musculares en sus músculos, menor densidad fibrilar, fibras que tenían menos núcleos en promedio, y la cantidad de núcleos en una fibra muscular es una variable fundamental que va a incidir sobre la capacidad hipertrófica, la capacidad de aumentar de tamaño de esa fibra muscular a futuro, y también menor densidad de tejido muscular en general. A su vez, en estos mismos músculos también hicimos un estudio molecular, utilizando técnicas de PCR cuantitativo, para evaluar también de alguna manera el estado funcional de ese proceso miogénico, y encontramos una serie de efectos que implican que no solamente la cantidad de células estaría afectada, sino que también estaría afectada el tipo de célula que está formando parte de estos músculos, lo que, como vamos a ver más adelante, puede tener una repercusión en la capacidad del animal para crecer y en la calidad de la carne, y a su vez afectada la expresión de una serie de proteínas y de factores endocrinos, autócrinos y parácrinos que están relacionados a la capacidad de esas células para aumentar de tamaño durante la vida postnatal. Lo que en su conjunto nos estaría hablando de que estos animales nacerían con un potencial hipertrófico postnatal muy limitado. En el caso del segundo experimento, donde el objetivo fue evaluar el desempeño productivo de los animales, el crecimiento y llegar hasta la faena, lo que encontramos fue, dicho de manera resumida, digamos que el tratamiento fue capaz de afectar el desempeño productivo de los animales y su capacidad para crecer, pero con una particularidad bien interesante. La mayoría de nuestros resultados lo que nos mostraron es que los efectos de la oferta de forraje gestacional fueron diferentes dependiendo del sexo del cordero en el que los evaluábamos. Lo que nosotros llamamos efectos sexo-dependientes de programación fetal. ¿Qué quiere decir esto? Que la nutrición de la madre fue capaz de limitar más el potencial de crecimiento de los corderos machos en relación a las corderas hembras. Es decir, las corderas hembras de alguna manera fueron más resistentes o menos afectadas por estos efectos ambientales de nutrición de la madre durante su gestación. Esto lo vimos expresado en variables como el peso al destete, la ganancia de peso durante el engorde, el peso a la faena, las medidas ultrasonográficas de área y perímetro muscular, entre otras. A su vez, estos animales, luego de completar su crecimiento en el engorde intensivo, fueron llevados a faena, y allí lo que hicimos fue, los faenamos en la unidad de faena móvil del Instituto Nacional de Carnes, y lo que hicimos fue realizar una serie de evaluaciones de calidad de la canal para evaluar en qué medida esos efectos que habíamos visto en el primer experimento sobre el desarrollo muscular se podían traducir en efectos en la calidad de la canal, y una vez más lo que terminamos encontrando es que estos efectos de programación fetal se manifestaban fundamentalmente de un modo sexo-dependiente, de forma tal que
la calidad de la canal estaba en general afectada en los corderos machos, hijos de ovejas restringidas, mientras que entre las corderas hembras de alta y baja oferta no aparecían efectos significativos. A su vez, para ser todavía un poquito más precisos con estos efectos de programación fetal sobre el desarrollo muscular y la aptitud carnicera, lo que hicimos fue disecar un grupo numeroso y diverso de músculos individuales, disecciones individuales de músculos, y pesar los músculos. Y una vez más, terminamos demostrando que, a pesar de que había algunos efectos del tratamiento independientes del sexo, los efectos más marcados, los más notorios, operaban, digamos, de un modo sexo-dependiente, con el peso muscular fuertemente afectado de manera negativa en los corderos machos, hijos de ovejas subnutridas, y sin diferencias en los pesos musculares entre las corderas hembras. Para seguir indagando en estos efectos, lo que hicimos fue estudiar variables histológicas, variables bioquímicas, variables de composición muscular, que nos permitieran también de alguna manera poder empezar a conectar lo que habíamos observado en el experimento 1 en cuanto al desarrollo muscular y qué pasaba ahora con los músculos de estos animales al momento de la faena. Entonces lo que hicimos fue trabajar con un grupo de técnicas histológicas e histoquímicas y bioquímicas. Básicamente yo les traje ahí algunos resultados sobre composición fibrilar, tipos de fibras musculares, que como algunos de ustedes sabrán, el tipo de fibra muscular es una variable que incide en la capacidad de los animales para crecer y que también se ha demostrado tiene un efecto importante en la calidad de la carne. Por eso nos interesó medir esto. Y básicamente lo que encontramos fue de forma contundente, a lo largo de todos los músculos que estudiamos, que el tratamiento nutricional de las madres durante la gestación de estos animales repercutía en cambios a los 200 días de vida en las características fibrilares de estos animales. Básicamente los corderos que habían sido gestados por ovejas subnutridas tenían músculos con más fibras oxidativas de menor diámetro, menos fibras rápidas y glicolíticas y fibras rápidas y glicolíticas de menor diámetro, que se acompañaba también con cambios bioquímicos, cambios relacionados con la tasa de descenso del pH muscular, con la depresión del glucógeno, que de última pueden terminar asociándose, relacionándose con variables de calidad de carne. Es interesante comentarles brevemente que estos cambios histológicos que nosotros observamos en los animales de 200 días de vida, afortunadamente para nosotros, los pudimos relacionar, digamos, acompañaron en un mismo sentido biológico los cambios que habíamos observado en el experimento anterior, tanto en los animales de 70 días de desarrollo como en los corderos neonatos. Nosotros habíamos visto que en los fetos se había afectado un proceso de formación de un tipo de precursor fibrilar que justamente es el que se diferencia en mayor medida a las fibras rápidas y glicolíticas, de forma tal que estos procesos, digamos que siguieron un mismo sentido biológico y nos pueden empezar a construir una especie de modelo teórico explicativo para estos efectos. A su vez, también estos cambios histológicos, como les decía recién, están relacionados con las capacidades de los animales para crecer, para aumentar su masa muscular. Y el hecho de que los músculos estuvieran conformados por menos fibras glicolíticas de gran diámetro es consistente con lo que observamos en las capacidades de los animales para crecer, porque las fibras glicolíticas son las que presentan mayores potenciales hipertróficos postnatales. De hecho, los animales, cuanto más seleccionados están a favor de la muscularidad y la aptitud carnicera, tienden a presentar más de estas fibras. Bien, finalmente también fue parte de nuestros objetivos evaluar en qué medida estos efectos sobre la composición muscular y la bioquímica muscular podíamos relacionarlos con algunos cambios en variables de calidad de carne. Entonces lo que hicimos fue determinar una serie de variables de calidad instrumental de la carne en los distintos músculos, donde pudimos demostrar una serie de efectos significativos que para nada nos permiten obtener conclusiones, digamos, definitivas sobre los efectos de programación fetal sobre el desarrollo muscular, pero sí nos permiten, de alguna manera, plantearnos la hipótesis de que estos efectos pueden de última tener alguna vinculación con las variables de calidad de carne. Bueno, bien, ahí está. Entonces les decía, hicimos una serie de evaluaciones de calidad instrumental de la carne. Yo acá les traje un solo ejemplo para ver cómo algunas de estas variables en las que encontramos efectos pueden estar interconectadas de alguna manera. Ese es el caso de, yo remarqué ahí con cuadraditos, con rectángulos, el contenido de lactato muscular y la fuerza de corte Warner-Brasler
en la carne de un músculo en particular, en las corderas hembras, y lo que se ve ahí es que encontramos un efecto significativo para el contenido de lactato, que básicamente implicó una reducción en el contenido de lactato final en la carne de estas corderas, que se acompañó también por un efecto significativo que implicó una reducción en la fuerza de corte en estas mismas muestras de carne. Y esos hallazgos, además de estar posiblemente conectados entre sí, son consistentes con los cambios histológicos fibrilares que nosotros observamos por causa del tratamiento. Animales que presentan menos fibras glicolíticas de menor diámetro, que tienden a tener un consumo del glucógeno muscular más retardado, alcanzando niveles de pH final menos pronunciados y con descensos menos marcados, menos rápidos, se acompañan de menores acumulaciones de lactato, y eso en la bibliografía en general ha sido relacionado con el hallazgo de carnes más tiernas, con menores niveles de dureza. Bien, como les decía, esto para nada nos permite obtener conclusiones definitivas al respecto, pero sí es un indicio de cómo estos cambios en el desarrollo muscular luego pueden repercutir en cambios histológicos en los animales al momento de la faena, que de alguna manera podrían estar relacionados con cambios en la calidad de la carne, que obviamente merece una valoración mucho más amplia. Entonces, para terminar, yo traje tres grandes conclusiones, digamos, conceptuales, generales. Primero que nada, es importante destacar que, como lo hemos visto en estos dos conjuntos de trabajos, estamos en condiciones de decir que a nivel nacional hemos tenido afortunadamente un importante avance reciente en lo que tiene que ver con el conocimiento de los efectos de programación fetal por subnutrición, tanto sobre el proceso miogénico, el proceso de desarrollo muscular, como sobre la producción de carne en ovinos. En segundo lugar, podemos decir que con estos resultados es posible afirmar que la investigación recientemente realizada en nuestro país nos está indicando de alguna manera que esta subnutrición gestacional es capaz de inducir efectos de programación fetal sobre la miogénesis y sobre el desempeño productivo de los corderos, y específicamente creemos que esto de alguna manera nos alerta, al menos nos debería alertar, sobre la relevancia que puede tener el nivel de nutrición de la oveja de cría, sobre todo durante las etapas más tempranas de gestación, bien, como vimos los resultados en los fetos de 70 días. Y finalmente, a pesar de esto, estos trabajos en su conjunto nos permiten también afirmar, o al menos nos sugieren, que estos efectos de programación fetal, o al menos la profundidad de estos efectos, podrían variar en función de distintos factores que incluyen, como vimos, el sexo del individuo, el tipo y el nivel o la profundidad de la subnutrición que sea aplicada a las madres, la extensión de los tratamientos o la extensión de los periodos de subnutrición a los que son sometidas las ovejas de cría, y como vimos también, podría incidir el nivel de realimentación que reciban estas ovejas una vez que finaliza ese eventual periodo de restricción o de subnutrición. Bien, y con esto termino y les agradezco por su atención.